Gracias a Dios, la vez pasada cuando vino nuestro amado pastor y apóstol Pablo Florial, ya nos ha dado, hermano, la diestra de compañía para que comencemos a hacer la extensión de la iglesia para atrás. Así que estemos orando también para que el Señor vaya aparejando todas las cosas. Si Él dice que nosotros empecemos, nosotros empezamos. Dios proveerá. Amén. Deuteronomio, vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 6, gloria al Señor, libro de Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 6 en adelante y lo leemos en el nombre del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo vaya llevando, Señor, nuestro corazón hacia ti, nuestra mente, nuestros pensamientos. Envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Ella es lámpara para nuestros pies. Ilumine tu palabra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, podamos entender todas las cosas que pertenecen a esta vida. Mi amado Señor, que tu gracia abundante sea en esta noche sobre de tu pueblo. Se abran las ventanas de los cielos y tu gracia sea sobre de ellos. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Hemos leído Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante, donde Dios, instruyendo a su pueblo, le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después le dice dónde más tenían que ponerla, y delante de ti, en las puertas de tu casa. Vas a hablar de ella cuando te estés acostando, vas a hablar de ella cuando te levantes, le vas a hablar. Entonces, mostrando el valor que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder, en ella se esconde un poder transformador. Un poder en la palabra del Señor que es como una semilla, donde cae la semilla, que hay buena tierra, brota, entonces luego produce al ser buena tierra fruto del 1%, es decir, produce en abundancia. ¿Qué es lo que produce? La semilla que ha caído. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y el Señor dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre de tu corazón. Las repetirás, hablarás de ella, andando, al acostarte, estando en tu casa. Mire el valor que debe tener para nosotros la palabra del Señor. Nosotros hemos venido escuchando la necesidad, hermano, que tenemos nosotros de crecer espiritualmente para que podamos llevar a cabo una tarea que no puede hacerla un neófito, es decir, alguien nuevo, una tarea que no puede hacerla un niño, sino que se requiere justamente de personas que sean maduras espiritualmente para poder llevar a cabo, hermano, la obra que el Señor nos ha asignado. Mire, el Señor está permitiendo que
que estemos llegando a algunos pastores, que estemos teniendo comunión con ella, y es justamente, hermano, para comunicar la palabra que nosotros hemos recibido. Entonces, si nosotros vamos a llevar a comunicar la palabra que hemos recibido, entonces necesitamos tener una madurez espiritual, una madurez en acciones, una madurez en las cosas que hablamos, es decir, que nuestra mente y nuestro corazón esté en el Señor. Nosotros miramos para afuera y vemos, hermano, cómo es que el mundo ha entrado en tantos lugares donde se invoca el nombre del Señor, que ya la belleza de la palabra de Dios, la belleza, hermano, de lo espiritual, la belleza de la santidad ya se ha perdido. Un montón de lados parecería ser, hermano, que se han olvidado de la doctrina básica, de la doctrina mínima, hermano, que requiere Dios para un creyente. Nosotros hablamos en una oportunidad. ¿Qué es lo primero que se le dice al creyente cuando acepta a Jesús y comienza a venir a la iglesia? Que no se quede, que venga a la iglesia, que no se le quede en la casa. Es lo primero que nosotros le decimos: congréguese. Entonces, ¿por qué le decimos congréguese? Porque nosotros conocemos el valor de congregarse y de escuchar la palabra de Dios a causa de lo que produce la palabra de Dios. Quiere decir que esa palabra congréguese es una palabra, hermano, para los nuevos, para los niños espirituales, aquellos que recién comienzan, que no conocen qué es lo que tienen que hacer, y que necesitan que alguien les diga congréguese, alguien que conoce el valor de lo que es congregarse. Ahora, ¿cómo le va a decir a alguien congréguese a alguien que no se congrega? Entonces, no estamos hablando de nuevo, sino que, hermano, estamos hablando de hermanos que tienen tiempo en la iglesia. Porque nosotros tenemos que saber que no porque tengamos años en la congregación significa que hemos crecido. Crecer no significa tener años en una congregación. El crecimiento espiritual es una cosa y la antigüedad que usted pueda tener en la iglesia es otra. Puede tener muchos años de evangelio y no haber crecido como debería haberlo hecho. Y otros pueden ser nuevos en el camino del Señor, pero sin embargo, hermanos, ya ser como ancianos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Está prendido acá. Gloria a Dios. Bueno, agárralo. Gloria al Señor. Entonces, hay jóvenes que usted lo puede ver o lo puede escuchar y no tienen, hermano, muchos años en la iglesia, pero hablan como si fueran ancianos. Entonces, esto significa que el hecho de estar muchos años en la iglesia a usted no le da como para decir tengo tantos años, entonces soy muy crecido en el Señor. Hay personas que tienen años en la congregación y siempre son los mismos. Y hay otros que son nuevos, hace poco que entraron, sin embargo usted lo ve que van avanzando y van avanzando y van avanzando. Entonces usted mira y dice, ¿y cuál es la diferencia? Es justamente la disposición y lo que hacen ellos con la palabra de Dios. Por eso Dios quería un pueblo sabio, un pueblo lleno de conocimiento, lleno de luz. Por eso nosotros leímos lo que le mandaba a Israel. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre de tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las darás como una señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vas a escribir. ¿Para qué le decía Dios hermano, de tanta manera? Para que ellos tengan presente siempre la palabra de Dios. En una conversación de hermanos no debería faltar la palabra de Dios. Podrían hablar de mil cosas, pero la palabra de Dios tendría que estar siempre ahí presente, hermano, siempre viva, siempre eficaz como lo que es, porque la palabra de Dios tiene un valor, tiene un poder, Nosotros miramos en un principio, la Biblia dice que estaba la tierra desordenada y vacía, y dijo Dios, dijo. No es que agarró una varita mágica, ¡ping! Hizo no, dijo Dios, salió de su boca, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que en la palabra de Dios, hermano, hay un poder, hay algo misterioso, tan maravilloso, que produce en el corazón, en la vida que lo recibe, cambios.
Se producen cambios, y se producen cambios no para mal, se producen cambios para bien. Donde cae la palabra de Dios y se arraiga, entonces comienza, hermano, esa persona en quien está la palabra de Dios, un curso de conducta diferente al que tenía. Si tenía una mala conducta, empieza a enderezarse. Si era torcido, que iba fuera del camino, empieza a entrar dentro del camino. Si era ciego que no veía, empieza a ver. Si era alguien que no entendía, comienza a entender. Cuando la palabra de Dios está dentro del corazón, está adentro, la palabra empieza a producir. Por eso el Señor le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre de tu corazón. Y empieza a decir, hermano, es decir, en un todo significa que la tengan siempre presente. Que donde quiera que estén, piensen, mediten en la palabra de Dios. Que donde quiera que vayan, hablen de la palabra de Dios. Que donde se sienten a conversar, recuerden la palabra de Dios. Cuando se sienten, cuando se levanten, cuando se acuesten. Que se acuesten pensando en la palabra de Dios. Que se levanten pensando en la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios, hermano, como dice, como frontales delante de tus ojos. Que no vea otra cosa que la palabra de Dios. ¿Por qué Dios manda estas cosas? Justamente a causa de lo que produce. Porque si la palabra de Dios no la tenemos nosotros presente en nuestro corazón, ni la tenemos presente, hermano, en nuestras conversaciones, ni la tenemos presente al levantarnos, ni al acostarnos, ni cuando vamos de camino, entonces nada se va a producir dentro de nosotros. Vamos a seguir siendo las mismas personas, con la misma maña, la misma forma y las mismas actitudes que nosotros teníamos. Pero si la palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada aguda de dos filos, nosotros la tenemos dentro de nuestro corazón, ella actúa en nosotros. La palabra actúa, la palabra. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras? Las palabras de Dios, las palabras de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos. Nosotros hablamos en una oportunidad cómo se deben de criar los hijos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo se tienen que criar los hijos? Y dice criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y en la disciplina no es mandarlo, hermano, que mire la pared de rodilla de castigo. Eso no es la disciplina que habla del Señor. El Señor, la disciplina que habla es las enseñanzas. Disciplinar es enseñar. Es decir, que los padres disciplinen a sus hijos, que le enseñen lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Entonces ellos, como supervisores de sus hijos, ellos miran sus acciones y le corrigen. Lo corrigen cuando está haciendo mal, no lo dejan que sigan haciendo lo malo y se ríen de lo malo que hacen, no, sino que lo corrigen. ¿Por qué? Porque lo están criando en la disciplina y en la amonestación del Señor, es decir, en la regla, en la forma con que Dios a nosotros nos cría. Porque Dios a nosotros nos está formando, es decir, nos está iluminando, nos está moldeando a nosotros, y nosotros debemos de moldear a nuestros hijos al carácter del Señor. Si usted no le enseña a sus hijos el temor de Dios y no le enseña a sus hijos el amar a Dios, ellos lo van a desconocer. Pero si usted a sus hijos le enseña cómo tienen que hacer, cómo tienen que estar delante de Dios, vamos a orar para comer, vamos a orar para levantarnos, para empezar el día, vamos a orar para acostarnos. Bueno, entonces usted va llevando a sus hijos en el conocimiento del Señor y le está dando una disciplina. Le está disciplinando en cuanto al Señor, a lo que dice Dios. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre de tu corazón y las repetirás a tus hijos. Está diciendo, no quiero que se olviden de hablarle de mí a sus hijos. No quiero que se olviden de hablarle de las doctrinas que les enseño a sus hijos. No quiero que dejen de amonestarlo y corregirlo y llevarlo a sus hijos. La hablarás a tus hijos, la repetirás a tus hijos. Hay familias que instruyen a sus hijos en el Señor y siempre dicen, ¿qué dice el Señor? Entonces tenés que hacer lo que dice el Señor. Y los hijos van creciendo. No, sí, si el Señor dice, sí, si el Señor. Entonces ellos van creciendo en una disciplina del Señor. No le dicen no porque yo no quiero, sino no porque al Señor esto le desagrada.
esto les desagrada. Dios dice que esto les desagrada. No tenés que ser así. Vos tenés que compartir. Esto les desagrada que vos seas al Señor. No seas así. Entonces usted va criando y va formando la mente de su hijo en el temor del Señor. Pero si usted no corrige a sus hijos, ni le habla la palabra, porque la palabra de Dios no la tiene usted presente, entonces yo sé que van criando y el mundo lo va arrastrando y lo va llevando. La escuela, la forma de la escuela de los compañeros lo va arrastrando y lo va llevando. Por eso es que el Señor, hermano, no solamente cuidaba de cada uno de aquellos que entendían, sino que cuidaba de la familia. No nos olvidemos, Dios cuida de la familia. Dios no quiere la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio. Dios no lo llamó para que su matrimonio se destruya, sino que lo llamó para que su matrimonio se afirme en él, para que entendiendo cuál es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio, usted persevere fiel a lo que el Señor dice, y lo que Él dice se va a cumplir. Saldrá de su matrimonio una simiente para el servicio del Señor. Y después usted se va a gozar viendo a sus hijos sirviendo al Señor. Porque no es lo mismo ver a sus hijos en el mundo, sirviendo al mundo, que ver a sus hijos sirviendo al Señor en temor, en amor, y ver cómo la mano de Dios está sobre de ellos. A usted le va a causar gozo. Ahora usted no se da cuenta, son pequeños, van creciendo, pero este es el momento de instruirlo, de enseñarlo. Por eso primero tiene que aprender usted que el Señor dijo: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón primero. Y luego dice: y las repetirás a tus hijos. Porque si no está en su corazón primero, ¿cómo le va a hablar del Señor a sus hijos? Son muy pocos los matrimonios que hablan a sus hijos del Señor. Lo crían. ¿Quién no puede criar hijos? Usted le da de comer y ellos se crían. Pero ¿qué de la educación en cuanto al Señor? Dice: sí, pero yo lo mando a la escuela. Sí, en la escuela le va a dar justamente, hermano, una enseñanza humana. Pero ¿qué de la enseñanza espiritual que no la va a encontrar en ningún colegio? ¿Qué de enseñarle el temor del Señor y el amor al Señor? Eso no le van a enseñar en la escuela. Esa es su responsabilidad como padre, como madre, de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Entonces, para instruirlo, primero tiene que estar la instrucción en usted. Porque si usted no recibe la instrucción, ¿cómo va a instruir? Jamás podrá hacerlo. Jamás podrá enseñar lo que usted no recibe. Para usted poder enseñar, hermano, a sus hijos, primero usted tiene que recibirlo, hacer lo suyo, meterlo dentro de su corazón. Entonces luego procura introducir dentro del corazón de sus hijos lo que Dios puso dentro de usted. Entonces Él dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, las repetirás, y hablarás de ella estando en tu casa. Estando en tu casa hablarás de ella. ¿Hablar de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Recordar el mensaje del Señor. Recordar lo que el Espíritu Santo nos habla. Hablar de la palabra. Lo que recibimos, la instrucción que recibimos. Se siente el esposo y la esposa para hablar la palabra. Se sienta con los hijos para hablar la palabra. La Biblia dice: hermano, te mando que esté sobre tu corazón, que la repitas a tus hijos, que hables de ella estando en tu casa. No es solamente que usted, hermano, se encuentre con la palabra cuando venga a la iglesia. No, estando en su casa, que se encuentre con la palabra de Dios. Grabó el mensaje, lo escucha, busca en YouTube, hermano, nuestra página de Campanilla o Pastor Cabral, y escucha los mensajes, o escucha, hermano, de la Iglesia Central, Dedo de Diocesés, está en YouTube. Entonces usted escucha, es decir, usted está repitiendo, está hablando en su casa. Hablarás de ella estando en tu casa, y no solo estando en tu casa, andando en el camino, porque usted va viajando. Pero ¿en qué piensa? ¿En qué piensa mientras usted viaja? Alguien dijo: y yo no tengo tiempo para orar porque yo me levanto rápido y me voy, no tengo tiempo. Está bien, no tenés tiempo para orar de rodillas, pero podés ir meditando en las cosas del Señor mientras vas de camino, y vas ahí meditando. Quizás te vas adormeciendo, pero la palabra de Dios está fluyendo dentro tuyo, y eso está produciendo algo adentro. Produce, la palabra de Dios produce. Por eso Dios le enseñaba al pueblo de Israel que no se olviden de la palabra de Dios.
Son hijos de Dios, hijos del reino. No son hermanos del mundo que ni saben de Dios, pero nosotros hemos sido trasladados a su reino, al reino de su amado Hijo, para que nosotros tengamos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, para que nosotros la repitamos a nuestros hijos, para que nosotros hablemos de la palabra estando en la casa, para que nosotros hablemos de la palabra yendo por el camino, para que nosotros recordemos la palabra de Dios al acostarnos y cuando nos levantemos, para que nosotros tengamos presente siempre la palabra de Dios. Si usted tiene presente siempre la palabra de Dios, nunca va a salir haciendo más, va a salir en el nombre del Señor. Usted tiene la palabra presente. Si usted tiene la palabra de Dios presente, nunca, hermano, después de terminar el plato va a decir, me olvidé de orar. Nunca, porque usted tiene presente la palabra de Dios. Entonces usted ora por los alimentos, le da gracias a Dios por lo que Dios le da y luego lo comparte. Y de esa manera va enseñando a sus hijos en el camino del Señor. Gracias a Dios que el Señor ha permitido que haya escuelita bíblica. Tenemos escuelita bíblica todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Tenemos escuelita bíblica. ¿Para qué puso Dios la escuelita bíblica? ¿Para que usted deje sus hijos en su casa? ¿Para eso puso Dios? ¿O puso la escuelita bíblica para que envíe sus hijos a la escuela bíblica? Dios puso la escuela bíblica porque quiere ayudarlo con sus hijos, ayudarlo en la instrucción, ayudarlo en la iluminación, ayudarlo para que lo que usted le enseña lo ilumina, hermano, y lo instruye conforme a la palabra de Dios, repitiendo a sus hijos. Luego en la escuela bíblica, entonces ellos cantan, alaban a Dios y también lo afirman en la palabra que usted lo está instruyendo. Los padres son los responsables de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y la escuela bíblica lo va ayudando como un apoyo en cuanto al conocimiento que usted le da a sus hijos. Pero no es la escuela bíblica el centro para que ellos aprendan. Usted, como papá y como mamá, es el centro para que sus hijos aprendan la palabra de Dios. Y en las escuelas bíblicas es un apoyo para que ellos sigan firmes en el Señor. Porque el valor que tiene la palabra de Dios. Por eso dice así, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. ¿Por qué dice en tu mano? Porque ¿qué es lo que usa todo el día? La mano. Siempre la mano. ¿Para qué? Para la mano. Si usted la tiene atada en la mano, siempre la va a ver. Eso está diciendo que tenga presente siempre la palabra de Dios. No digo que ande con la Biblia atada en la mano, le va a pesar, pero que la palabra esté presente, eso dice. Que esté presente en todas las cosas que usted haga, en sus trabajos que inicia, que la palabra de Dios esté presente. La atarás, dice, como una señal en tu mano, para que no te olvide. Y estarán como frontales entre tus ojos, para que no te olvide. Las escribirás en los postes de tu casa, no del vecino, en los postes de tu casa, para que cuando veas los postes no te olvides. Y en las puertas de tu casa, para que cuando entre, vea y no te olvides. Mire, hermano, la intención que tiene el Señor. ¿Por qué el Señor tiene esta intención que su palabra esté siempre en nosotros? Por lo que produce. Por el bien que produce la palabra de Dios cuando está dentro del corazón. Cuando nosotros descubramos el bien que produce, nosotros vamos a poder decir como el salmista. En el Salmo 119, verso 50, dice lo siguiente. En ella, en la palabra, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Entonces, ¿dónde encontraba en su aflicción? Porque nosotros vamos a pasar por un montón de situaciones, de cosas, de aflicciones. Y mire lo que él dice, ella en mi aflicción, la palabra es mi consuelo. Así que encontraba consuelo en la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, mire lo que hace la palabra de Dios. Vivifica, da vida.
vivifica. La persona que lo posee, la palabra de Dios, la palabra viva, eficaz. La palabra de Dios produce vida, vivifica, es decir, le da fuerza para seguir, le da fuerza para avanzar, le da fuerza para llegar a llevar adelante la obra, le da fuerza. Hay personas que ya no tienen ganas de hacer nada, ya no tiene sentido la vida para ellos. Parece que es el fin de todas las cosas porque no encontraron la palabra, pero cuando encuentren la palabra de Dios van a encontrar en ellos el consuelo y van a encontrar en ella vida, porque la palabra es viva, que tiene vida, es viva y es eficaz y penetra en el corazón y produce. Por eso es que Dios dice, hermano, que estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y ahí empieza a decir todo lo que tenemos que hacer con ella. No es, hermano, leerla, guardarla y ponerla a un costado, es llevarla en el corazón y en la meditación, porque si usted se pone a meditar, hermano, al acostarse, o se pone a meditar al levantarse, o al ir o al venir, usted medita, en su meditación se va a encender el fuego del Señor, del conocimiento de la voluntad de Dios. Algunos dicen así, yo no entiendo la palabra, si nunca medita en ella, ¿cómo va a entender? El salmista dice, en mi meditación se encendió el fuego, porque yo meditaba en un pasaje, meditaba en lo que hablaste, meditaba en lo que nos enseñaste, y dentro mío vino como un fuego poderoso dentro de mi corazón. Entonces, ¿qué dice el salmista? ¿Qué encontró en la palabra? Ella es mi consuelo. En la palabra he encontrado consuelo, porque tu palabra me ha vivificado. ¿Qué es lo que produjo la palabra de Dios? Vida, me ha dado vida. Entonces el valor que tiene la palabra de Dios, por eso el consejo de Dios para su pueblo, que no se olvide de ella. Hay una parábola en el libro de Mateo capítulo 13, donde el Señor justamente habla del valor de la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos enseña, hermano, que el sembrador salió a sembrar. En el capítulo 13 de Mateo, ahí habla, hermano, del sembrador, y dice, el sembrador salió a sembrar, y sembrando tiró la semilla junto al camino, y sembrando en pedregal, espino, buena tierra, es decir, salió a sembrar. Verso 3 del Mateo capítulo 13. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. En el verso 19, ahí el Señor justamente enseña de esta parábola de lo que cayó la palabra de Dios junto al camino, y dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, miren lo que dice, hermano, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces, ¿cuál era la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la Biblia dice, hermano, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, dice, y allí la comieron. Y cuando habla de su significado, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí tenemos un problema. Porque si hay una palabra que yo le escucho y no la entiendo, yo tengo que pedirle a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es decir, hay algo que yo no entiendo, no comprendí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar con el pastor. Pastor, ¿sabe? No entendí esta palabra. ¿Me puede explicar cómo es esto? Porque yo quiero entenderla. Acá la Biblia dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué arrebata, hermano, la palabra del corazón del que no la entiende? Porque conoce él su poder. No la arrebata porque quiere una semilla para él. La arrebata porque sabe que esa palabra, hermano, si se la entiende, lo que produce en la vida de aquel que entiende. Entonces, ¿qué hace? Se la quiere robar, se la quiere quitar, se la quiere sacar del corazón. Por eso el Señor dice, hablarás de ella, hermano, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino, hablarás de ella por lo poderosa que es la palabra de Dios. El diablo lo conoce y muchos cristianos parece que no.
Parece que desconocen el valor de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vemos a veces cuántos hermanos faltan a las congregaciones que tendrían que estar siempre para recibir la palabra de Dios. Al desconocer su valor, entonces le da lo mismo. ¿Sabe cuántos hermanos a veces dicen así? Y bueno, hoy no vamos al culto, vamos a la próxima reunión. Total, es lo mismo. Y no saben, hermano, lo que se pierde a causa del valor que tiene la palabra de Dios y de lo que produce en el corazón del que la recibe y la entiende. Entonces nosotros miramos así. Verso 4 del capítulo 13. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El diablo sabe el valor de la palabra y la sacó del corazón de los que no entendían. Verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, entonces se secó. Parte cayó en pedregales. Cuando nosotros leemos el verso 20, explica y dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, deja de venir. Entonces, primero la recibe con gozo, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando viene el momento de la aflicción, que es ahí donde tendría que permanecer delante de Dios, hermano, para recibir justamente del Señor el consuelo en la aflicción, se aparta y se va. No entendió el valor de la palabra de Dios. No es que tenemos que venir al Señor cuando estamos contentos. No, tenemos que venir cuando estamos contentos y cuando estamos afligidos también. Tenemos que venir al Señor cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos también. Tenemos que venir al Señor cuando estamos bien y cuando estamos mal también, porque Él tiene consuelo para nosotros. Tiene consuelo. Entonces dice así, verso 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Verso 7. Y parte cayó, dice, entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. El verso 22 enseña lo que significa y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra de Dios. Entonces, ¿detrás de qué empieza a andar? Empieza a ir detrás del dinero, quiere dinero, está buscando dinero, a ver dónde puedo conseguir más dinero. Entonces, el afán de la riqueza, se quiere enriquecer, quiere tener más y por dejar más, deja justamente lo más valioso, que es la palabra de Dios, que es la iglesia, que es la congregación de los santos. Porque piensa que es más valioso obtener dinero que recibir la palabra de Dios. Por eso dice, hermano, fue sembrado entre espinos. Fue sembrado entre espinos porque el afán de este siglo, el querer correr en la disolución de todo en lo que corre el mundo, se olvida de la palabra de Dios, se olvida de la iglesia, se olvida de congregarse, se olvida de orar, se olvida de repetir las palabras de Dios, hermano, de día y de noche, y es arrastrado y sacado para afuera. Y el verso 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. En el verso 23 enseña, hermano, justamente de la buena tierra y dice lo siguiente: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué produce a 30, a 60 y a 100 por uno? Porque escucha y entiende la palabra de Dios. Entonces, el que fue sembrado en buena tierra, escucha y entiende. Entonces nosotros miramos, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembró? La palabra de Dios. El predicador predica. ¿Qué predica? La palabra de Dios. El pastor, el maestro, el apóstol enseña la palabra
de Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Hay diferentes tierras. Ojalá todos nosotros seamos la buena tierra, recibamos la palabra de Dios y estas palabras que Él manda hoy estén sobre nuestro corazón, las repitamos a nuestros hijos, la hablemos de ellas estando en casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, y la tengamos siempre presente delante de nosotros, para que crezcamos espiritualmente y podamos llevar adelante la obra. Por eso en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1, el apóstol dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, hermanos, piense, medite en estas cosas. Lea Deuteronomio 6 al 9 en su hogar, en su casa. Repase, mire lo que manda el Señor y esté seguro que en la obediencia a su palabra habrá crecimiento espiritual y madurez en aquellos que aman al Señor. ¿Creen esta palabra, hermano? Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que tú envías, que es para nuestro crecimiento espiritual. ¿A dónde iremos para crecer, Señor, sino a ti? ¿De quién recibiremos el crecimiento sino de ti? Ayúdanos, que este consejo, Señor, de que tu palabra esté siempre en nuestro corazón y la enseñemos a nuestros hijos y hablamos en nuestras casas y donde quiera que estemos, sea firme en nosotros y crezcamos para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios?